Hola chicos, ¿qué tal? Voy a hablar acerca de la mitosis. La mitosis es el nombre que se le da a la división asexual que se produce en células somáticas después de la división del material genético. Y en este proceso se obtiene a partir de una célula madre diploide dos células hijas con la misma carga genética. La mitosis cuenta con cuatro fases: la profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, el material genético se condensa dando forma a los cromosomas. Empieza el proceso de migración de los centriolos hacia los polos de la célula. También se puede notar la desaparición de la membrana nuclear, dejando libre así a los cromosomas a nivel del citoplasma. Pasando hacia la metafase. En la metafase los usos mitóticos se anclan al cinetocoro, permitiendo que los cromosomas tengan un posicionamiento fijo en el ecuador de la célula. Siguiendo así con el proceso de la anafase, en donde cada cromosoma se divide en dos cromátidas. De esta forma se duplica el material genético. Empieza el proceso de migración hacia los polos, acercándose a los centriolos, llegando así a la telofase. La telofase se caracteriza por dos eventos importantes. La primera es la reconstrucción de la membrana nuclear y la segunda es la elongación y ensanchamiento del citoplasma, que culmina con la formación de dos nuevas células independientes, dando así origen a dos células hijas con el mismo material genético que la célula madre, terminando así la mitosis. Meiosis. La meiosis es el proceso de división celular relacionado con la reproducción sexual, en donde la célula se divide en dos células nuevas y las mismas células nuevas en dos más, dando lugar a cuatro células hijas haploides a partir de una célula madre diploide. La meiosis comprende de dos fases: la meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1 tenemos lo que es la profase, metafase, anafase y telofase 1 respectivamente. Al igual que la meiosis 2, tenemos la profase, metafase, anafase y telofase 2 en este caso. En la profase 1 tenemos subfases tales como el leptoteno. En esta subfase el material genético se condensa y forman filamentos largos dentro del núcleo. El cigoteno es donde los cromosomas homólogos empiezan a acercarse entre sí y se aparean. El paquiteno es donde se intercambian el material genético. El diploteno es en donde los cromosomas obtienen la forma de X y se observa los sitios de intercambio a los que llamaremos quiasmas. En la metafase 1, en la metafase los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula, anclados por los usos mitóticos en el cinetocoro. En la anafase 1, a diferencia de la anafase mitótica, no se dividirán en dos cromátidas, sino que compartirán los cromosomas. La mitad de los cromosomas sin dividir se dirigirá a un polo y la otra mitad hacia el otro polo, terminando así la anafase. En la telofase se da el mismo proceso de la mitosis. Primero la reconstrucción de la membrana nuclear y la elongación y división del citoplasma, dando origen a dos células nuevas con la mitad de la carga genética de la célula madre, terminando así la fase de la meiosis 1. Pasando a la meiosis 2. En la profase 2, el material genético se condensa y aparecen los usos mitóticos. Los cromosomas condensados empiezan a moverse hacia el ecuador de la célula, dando así paso a la metafase. En la metafase 2, los usos mitóticos se anclan al cinetocoro, permitiendo que los cromosomas tengan un posicionamiento fijo en el ecuador de la célula. Pasando así a la anafase 2, en donde los cromosomas se dividen en sus cromátidas, duplicando así el material genético. Empieza el proceso migratorio hacia los polos de la misma, acercándose a los centriolos, llegando así a la telofase 2. Al igual que en la mitosis, la telofase 2 se caracteriza por dos eventos importantes: la reconstrucción de la membrana nuclear y la elongación y ensanchamiento del citoplasma, dando forma hacia dos nuevas células con el material genético de la célula madre. Esto ha sido